ya tradicional, mano a mano de los viernes. Hoy tenemos de invitado al historiador Ezequiel Adamowski. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Acaba de sacar un libro que se llama La fiesta de los negros, una historia del antiguo carnaval de Buenos Aires y su legado en la cultura popular. Y es un tema que a mí me interesa un montón, es un tema hermoso de la historia argentina. ¿Vos arrancás por la época de Rosas, digamos? El libro va de 1810. Del 1810. En verdad arranca un poquito antes, contando un poco el carnaval colonial. Ajá. Pero la investigación más de archivo es de 1810 hasta 1910. 100 años de la época de oro del carnaval porteño, ¿no? Cuando tuvo una masividad increíble. Claro. Y entonces desde siempre hubo carnaval. Ya en la colonia está, en el siglo XVIII hay algunas referencias, se sabe muy poco porque lo único que aparecía en los documentos en esa época, que todavía no había diarios, ni revistas, ni nada, lo único que aparecía en los documentos era alguna referencia por la preocupación de las autoridades por los desbordes del carnaval, ¿no? Sí. Entonces cada tanto aparecía alguna mención en época colonial. Recién empezamos a saber más de qué es lo que pasaba en esa celebración a partir de 1810, cuando ya empieza a haber más periódicos y, es cierto, y más crónicas. Me haces acordar, recién hablábamos fuera de aire, que soy editor de la revista Caras y Caretas, y me tocó estudiar el carnaval en Caras y Caretas, que es de 1898 a 1939, digamos que la época fuerte de la revista en esa época. Y ahora me hiciste acordar que muchas veces se ha suspendido el carnaval por los desmanes que pasaban en algunos carnavales. No como en la dictadura, que se suspendió por otra cosa, porque tiene más política. Pero sí ahora me hace acordar que hay veces que se suspendía por los desmanes que había. Sí, por los desmanes y algo que preocupaba todo el tiempo las autoridades de todo pelaje, de autoridades coloniales, independientes, desde Rosas a los liberales, todas las autoridades. Fíjate si podés doblar un poquito el micrófono. A ver, ¿para dónde, Fede? Eso, girarlo. No, gíralo, sí. ¿Así? ¿Para ese lado? A ver. Estábamos con un problemita de micrófono y no... No, el coso, sí, gíralo, sí. Sí, estoy girando acá. A ver, bueno, va a entrar Fede y se lo va a acomodar porque no se estaba escuchando bien y bueno, aprovechamos. A ver ahí. Gracias, Fede. Bueno, ahora sí, perdón. Te contaba que las autoridades de todos los periodos, desde las de la colonia hasta Rosas, los liberales, todas las autoridades que fueren, siempre tenían una serie de problemas más o menos parecidos con el carnaval, que es que el carnaval desbordaba los límites y las fronteras aceptables tanto en términos de género, ¿no? en las vinculaciones entre varones y mujeres, como en términos étnico-raciales, porque se mezclaban gente de color y condición diferente, y por supuesto en términos de clase, porque era el momento en el cual pobres y ricos tenían que lidiarse los unos con otros en el espacio de la fiesta. Bueno, ¿no? Que es parte del espíritu del carnaval. Exactamente, de eso se trata. El libro gira mucho en torno de esas transgresiones, ¿no? De esos límites, de esas barreras que en los 3 días de carnaval se podían cruzar con cierta impunidad, y todo lo que pasaba allí, ¿no? Todos los cambios que ese permiso, esa habilitación generaba en la vida social, ¿no? Tanto entre las relaciones entre varones y mujeres como entre las relaciones sociales o étnicas. Sí, son como 3 días de libertad total, digamos. Claro, y de fiesta, y de alegría, y de correr límites, digamos, ¿no? Es como cuando uno va a la cancha, que se permite cosas que no se permite en el día a día, ¿no? ¿Y cuál fue el momento de auge del carnaval, de todo esto que estudiaste vos? La verdad es que el carnaval, en toda la época que yo tomo, fue una fiesta muy, muy intensa. Hacia finales del siglo XIX adquirió una masividad impresionante. Las crónicas de la época refieren que posiblemente haya sido, si no el más grande del mundo, uno de los más grandes del mundo seguro. Buenos Aires era, a principios del siglo XX, una de las 10 ciudades más grandes del mundo. Ya de por sí eso... Claro. Eso le da una cierta ventaja, pero además es una fiesta muy atractiva para la población. Las crónicas refieren a que 1/3 de la población porteña salía a la calle a festejar, lo cual nos habla de cientos de miles de personas, ¿no? Un carnaval mucho más grande que el que conocemos en la actualidad, por supuesto, mucho más grande que lo que era el carnaval, no sé, en el carnaval de Río, que hoy es emblemático. En esa época todavía no aparte tenía... uno puede pensar en las comparsas de Avenida de Mayo, la Costanera, pero la verdad que en todos los barrios había una comparsa, había actividad, ¿cómo se dice? Fiestas, murgas en
en todos los barrios. Sí, eso no es algo que hubiese desde el principio. Empezó a haber corsos. Recién el primer corso fue en 1869, fue el primer corso que hubo uno solo, el corso central, sí. que es una historia muy linda porque fue una parte de una especie de intento de las élites porteñas de tomar la fiesta por asalto, ¿no? Quitarle los aspectos más plebeyos que tenía, sobre todo relacionados con el juego del agua, que molestaba muchísimo, ¿no? Esas batallas campales de mojarse unos a otros. En 1868 se prohibió el juego del agua y en 1869 se creó un corso, un espacio para el desfile de las pocas comparsas que todavía había en ese momento, y para el desfile de carruajes también, con la idea de que todas las comparsas que había desfilasen guiadas por las comparsas de élite, que eran las más conocidas, una especie de muestrario de la hegemonía cultural de las élites porteñas de entonces, en una fiesta a la que se quería europeizar, ¿no? La idea del corso era copiada del corso de Roma. La idea era transformar el carnaval local en una especie de copia del carnaval europeo. Y durante un par de años funcionó así. La prensa estaba exultante, ¿no? Decían que por fin Buenos Aires se había civilizado y que podía tener una fiesta capaz de rivalizar con las más destacadas de Europa y demás. Pero duró muy poco eso, porque las clases populares volvieron a recuperar el control de la fiesta muy pronto. Volvió el juego del agua con todo. Las clases altas se retiraron finalmente de la fiesta. Ese fue el momento de mayor masividad, y lo que quedó fueron los corsos, ¿no? Que se fueron multiplicando. En cada barrio hubo el corso, o a veces varios en un mismo barrio. Sí, porque digamos que en cada país adquiere su propia característica, pero el carnaval es algo mundial. Claro. Es difícil, habrá países que no tengan carnaval, que no celebren el carnaval, es difícil, ¿no? Es como que... Sí, es algo más bien occidental, digamos, claro. Como hay fiestas parecidas en otros lugares, y sobre todo, bueno, tiene más presencia en los países latinos, tiene una fuerza mayor que en los países sajones, ¿no? Vos sabés que el tema con los que nos despedimos todos los días, es un tema de la chirigota del bizcocho, que es el carnaval de Cádiz, claro. Así que ahora está un poco de moda, y bueno, de paso para recordarle a los oyentes cuando escuchan el tema cuando nos vamos, es del carnaval de Cádiz. El libro se llama La fiesta de los negros, porque los negros tienen una importancia fundamental en la historia del carnaval, digamos, y más acá. Sí, totalmente central en varios sentidos, ¿no? Hay algo que pasa en estos años que tomo, que es que la población afroporteña pasa en muy pocos años de ser una población absolutamente, bueno, parte de ella esclavizada todavía. La esclavitud en Buenos Aires recién en 1860 termina. En muy pocos años pasa de ser una población de cero valor, digamos, capaz de ser vendida como ganado en el mercado, ¿no? Pasan a ser ciudadanos, ¿no? En muy pocos años, como parte de la dinámica de la Revolución de Independencia, y como parte de ese proceso hay todo un camino por el cual parte de esa incorporación de los afroporteños a la sociedad porteña pasa a través del carnaval. Juegan al juego del agua negros con blancos con mucha intensidad desde muy temprano. Eso lo encontré en los documentos. Los negros aprovechan para mojar a los blancos, darse ese gusto en ese momento. Y hay un fenómeno muy interesante, que es lo que me llevó a escribir este libro, que es que en 1865 aparece una comparsa de jóvenes blancos que imitan a los negros. Se ponen caretas negras, luego se van a tiznar el rostro con carbón o con corcho, y hacen un remedo, digamos, de los bailes o de los cantos de los negros, y eso da lugar a todo un fenómeno interesantísimo, que es que en parte por eso los propios afroporteños se animan a salir con comparsas propias. Ajá. Y desde 1869 empiezan a tener muchas comparsas propias de afroporteños. Y luego, cuando se retiran las comparsas de élite y el carnaval pasa a ser predominantemente plebeyo,
surgen un montón de comparsas de jóvenes blancos de clase popular, algunas mixtas, blancos y negros, que copian también los códigos estéticos de las comparsas de afroporteños, sobre todo el candombe, ¿no? Claro. Es un carnaval que a fines del siglo XIX es un carnaval con una sonoridad muy candombera. Blancos y negros tocan candombe, tamboriles y cantan canciones muy similares, a veces juntos, a veces separados, a veces imitándose unos a otros. Y ese es un fenómeno, digamos, que me parece a mí que colaboró mucho en la forja de un sentido de pertenencia popular en común, ¿no? Entre dos segmentos de la población que hacía muy pocos años permanecían como dos segmentos muy diferentes, ¿no? Estas características que vos decís se puede dar tanto en el carnaval porteño como en el carnaval del otro porteño, que sería Uruguay, digamos, pero cada uno tomó como su rumbo, ¿no? Tienen características distintas. Bueno, eran carnavales gemelos casi, eran muy parecidos en el siglo XIX. Sí. Todas las expresiones culturales, bueno, Buenos Aires y Montevideo funcionaban casi como dos barrios de una misma ciudad, en lo cultural, ¿no? El carnaval era muy parecido, de hecho, una de las cosas que puedo mostrar en el libro es que en Montevideo toman la idea de los blancos que imitan negros, la toman de Buenos Aires, por influencia de las comparsas porteñas que fueron anteriores, y evoluciona de manera muy similar con este tono candombero, con blancos tiznados de negro, desfilando junto con negros. Y en verdad empieza a cambiar esto por un acontecimiento que pasa, que es una de las cosas que encontré en la investigación, en 1894, que es que en Buenos Aires, de manera intempestiva, la policía prohíbe las comparsas candomberas, tanto las de negros como las de blancos. Prohíbe, había algo, la excusa pública que ponían era el ruido, lo que aparece una y otra vez, el ruido y el mal gusto. La idea que manifestaban, o la excusa, era que el ruido de los tamboriles no permitía que se escuche la música más refinada de otras comparsas más de estética europea, ¿no? Sí. Había una especie de tensión o conflicto larvado en torno de un país que se enfilaba a imaginarse como un país blanco europeo, claro, que es un discurso que surge justo en esa época, sí, en el cual lo negro y lo candombero no tenían lugar, ¿no? Sí. La policía prohíbe en 1894 estas comparsas candomberas, y ahí esa estética en el carnaval porteño prácticamente desaparece. Y el mismo año y el año siguiente en Montevideo también hay voces que dicen, bueno, tenemos que prohibirlas igual que en Buenos Aires. Y la diferencia es que en Montevideo no consiguen prohibirlas. No consiguen prohibirlas, quizás porque los afro-montevideanos eran un poquito más que los afroporteños, tenían un poco más de peso, quizás por eso. La cuestión es que no la prohibieron, y esa estética candombera en Montevideo fue la favorita del público, siguió ganando peso y tuvo una visibilidad muy grande durante todo el siglo XX, y hoy el candombe es la música nacional uruguaya, ¿no? Obvio. Mientras ¿Y acá que en Argentina fue más cumbia, digamos? No, bueno, en Argentina esa estética candombera siguió estando presente de manera más subterránea, menos visible, afectó mucho el desarrollo del tango, sobre todo con el surgimiento de la milonga y la milonga candombe en los años 30, años 40, afectó mucho a la cultura murguera. Todavía hoy las murgas, si vos le preguntás qué significan sus bailes, te van a referir a los bailes de los negros, ¿no? Tienen esa memoria estética en lo que hacen, que está muy presente. La sonoridad de las murgas retoma la sonoridad que tenían las comparsas a fines del siglo XIX. Afectó de muchas maneras la cultura argentina, no con la visibilidad o de manera tan explícita como en Uruguay, pero esa cultura está allí todavía, ¿no? Y me imagino que esto también debe haber cambiado mucho con la desaparición de los negros, digamos, en Buenos Aires. Fiebre amarilla, guerra en Paraguay, fue así, digamos, que fue bajando la población negra, ¿o no? Hay una... ¿Es un mito? Es un poco un mito, la verdad que sí. Hay parte de esta fantasía que construyó nuestro país de ser un país blanco y europeo, explica una supuesta desaparición de los negros, justamente para poder afirmar que ahora en algún momento hubo negros, pero ya no hay más, ya ahora somos todos blancos. Y en verdad lo que pasó no es que desapareció esa comunidad, sino que pasaron dos cosas.
demográfica, que disminuyó mucho, y ahora te cuento por qué, y otra más política, que es que se negó su presencia, ¿no? Parte de ese discurso de que en la Argentina somos todos blancos y europeos no daba lugar a que se visibilice una comunidad distinta, y justamente la prohibición del candombe fue uno de los ejemplos de esta presión para que esto se volviera invisible, ¿no? Lo que pasó con la comunidad es que en muy pocos años cayó su peso demográfico, pero no porque se murieron o desaparecieran, sino por la oleada migratoria enorme, ¿no? Si uno separa, suponete, 1830, los afroporteños son el 30% de la población de la ciudad, son un montón. Sí, o sea, sí. Si uno separa en 1880, son menos del 2% ya. Sin que hayan desaparecido, la comunidad siguió con su crecimiento vegetativo como cualquier otro. Lo que pasa es que no hubo ingreso de nuevos negros, claro, desde que se prohibió la trata. Y aumentó un montón. Y llegaron literalmente millones de europeos. Con lo cual la comunidad no es que desapareció, siguió siempre allí. Sigue allí, con un peso demográfico mucho menor, y además con un proceso de mestizaje muy grande, ¿no? Que ya a fines del siglo XIX era bastante común que blancos y negros se casasen y tuviesen hijos. Y en Argentina, viste que nosotros vemos o consideramos a alguien negro si tiene la piel muy, muy oscura, pero todo lo que sea un poquito más claro ya es un blanco morocho, ¿no? Sí, Ya no lo percibimos como alguien negro. Que es de lo que hay un montón en Uruguay. Porque en Uruguay muchos son así, digamos. No son negros, son... Sí, en Uruguay tuvieron un poco más de peso demográfico, porque tampoco la inmigración en Uruguay fue un poco menor, el peso que tuvo. Y ya la comunidad era un poco más grande que Buenos Aires, así que mantuvieron una visibilidad mayor que aquí, pero también en Uruguay se mestizaron mucho, por supuesto. Así que no es que desapareció esa comunidad, sigue estando entre nosotros, solo que a veces nuestro ojo no capta una persona afrodescendiente. Sí. Y además estamos educados en esta especie de ceguera de no ver ese componente, claro, como parte de lo argentino, ¿no? Claro. Vos hablabas del candombe y de lo afro, pero ¿es solo la música o en África hay carnaval o se usa esa música para el carnaval, pero allá no hay carnaval? El candombe en verdad fue un invento rioplatense. No es algo que viniera directo de África. Sí, por ahí el tema de la percusión, digamos. Sí, la percusión sí, por supuesto, pero el candombe se armó, digamos, con retazos de las culturas de los diversos pueblos que venían acá, ¿no? Porque uno dice afrodescendientes o negros, pero en verdad eran de pueblos muy distintos los negros que venían, claro, que venían esclavizados aquí. Venían a veces de zonas muy distantes, cada, claro, uno con su cultura, con sus creencias, con sus músicas, con sus ritmos, con sus bailes. Claro. El candombe surgió acá como una especie de sincretismo, síntesis, con aportes culturales de diversos grupos, pero nació acá, no es que hubiese candombe claro, tal como se, claro, tocaba acá en África. Fue un invento de los negros rioplatenses, y eso tuvo su desarrollo entonces en el Río de la Plata, ¿no? Es una cultura afrodescendiente, pero afroamericana, digamos, local. Claro, claro. En África, en algunos lugares de África hay carnaval, por supuesto. Los lugares que tuvieron una colonización europea temprana, en las grandes ciudades hay carnaval. Algunos modos de celebrar son comparables. Por ejemplo, también hay el tizne facial, por ejemplo. Está en el carnaval de Ciudad del Cabo, también se practica eso. Las personas que no son negras se tiznan de negro a veces. Hay algunos aspectos comparables, pero como decías vos, el carnaval es distinto en cada ciudad, incluso dentro de Argentina, ¿no? En cada ciudad obvio, puede, claro, ser muy distinto. El del norte no tiene nada que ver. Tiene nada que ver, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires, hoy mismo hay, sí, grandes variaciones, ¿no? Sí. Y bueno, vos sos un historiador muy importante, tenés libros sobre las clases sociales, clase media. ¿Por qué? ¿Qué se te dio por estudiar el carnaval? Porque ya hace mucho tiempo que mi pregunta de investigación, lo que más me interesa responder con mis estudios, es cómo afectaron las distinciones de color de piel y el racismo en las identidades de clase en Argentina, ¿no? Sobre todo la pregunta de, bueno, ya que este es un país que ha tenido un discurso muy racista, muy antinegro, y esta fantasía de que somos todos blancos, ¿cómo procesaron las clases populares, que son de todo color? Porque en las clases populares hay gente blanca, hay gente marrón, gente negra, hay de todos los colores, de todas las procedencias.
cómo procesaron las clases populares esa mirada estigmatizante, ¿no? Esa mirada de desprecio, qué hicieron con eso y qué hicieron con la propia heterogeneidad que tienen, ¿no? A raíz de eso, entonces, me interesó escribir este libro, tirar de la punta del ovillo de este carnaval donde blancos y negros estaban juntos y blancos imitando a negros y viceversa, a ver qué encontraba allí. Y libros anteriores también refieren a eso. Antes había escrito un libro sobre el criollismo, las historias de gauchos rebeldes. Sí. También porque encontré que allí, en la admiración por el gaucho rebelde, encontraba que muchas veces se lo describía como una persona de tez morena o asociada con indígenas o con negros en un mundo criollo multicolor, ¿no? Sí. Entonces me interesa ver siempre cómo la cultura popular responde de alguna manera a esa visión blanqueadora que me han planteado las élites argentinas. Sí, es que a veces cuando te pones a estudiar, ¿viste? El crisol de razas no fue tan crisol de razas en el sentido de, ay, todos vinimos, nos ordenamos, fuimos todos buenos, nos quisimos todos. Claro. Y bueno, ayer recordábamos un aniversario de la ley de residencia de Miguel Cané, entre otras cosas, digamos. No tiene que ver con los negros, pero tiene que ver con, bueno, con el crisol de razas, digamos, que no fue tan cómodo ni tan fácil. ¿Y qué conclusión sacaste en ese sentido de los negros y las clases populares y todo eso? No, hay una cosa rarísima de la sociedad argentina, muy difícil de explicar a gente que viene de otro país, que es que en Argentina la identidad popular, la identidad de clase baja, se cruza con lo negro de muchas maneras. Todavía hoy es muy común tanto despreciar a alguien pobre llamándolo negro, aunque no tenga la piel morena, ¿no? Un pobre es un negro del color que sea. Y existe el fenómeno inverso de esto. Negro de alma. Negro de alma, claro. El fenómeno inverso, que es que en nuestras clases populares también negro se ha convertido en un emblema de orgullo que pueden utilizar tanto personas de piel oscura como personas que no lo son, ¿no? Sí. Si uno escucha, no sé, la cumbia, hay cantidad de letras que refiere a lo popular nombrándolo como negro, ¿no? Sí. Diciendo somos los negros. Pero con orgullo. Con orgullo, claro. Sí. Entonces, este uso de ese color y de esa referencia étnica para nombrar lo que es una clase, ¿no? Referir un color para hablar de clase, es algo bastante peculiar de nuestro país, y a mí me interesa entender cómo se forjó esto, ¿no? Cómo se forjó una identidad popular que en un país que se supone que es blanco, una identidad popular que gira mucho en torno de lo negro, ¿no? Además con la herencia de la tradición del peronismo y la reivindicación del cabecita negra, digamos, todo eso, los bombos en las manifestaciones, con una sonoridad que se interpreta también como una sonoridad no blanca o negra. Me interesa, digamos, entender todo ese fenómeno. Sobre la simbología. Claro, que también viene de esa misma pregunta, ¿no? Un libro sobre los emblemas del peronismo con un capítulo sobre el bombo peronista, ¿no? Sí. Y por momentos me decían, no, los documentos de la época. ¿Cómo estudias eso? O sea, 1810, ¿cómo se estudia? O sea, ¿qué es un documento? Porque bueno, ahora más en el tiempo, bueno, los diarios, las revistas, pero ahí en ese origen. Bueno, ya desde 1810 ya es relativamente sencillo, entre comillas, porque tampoco había tantos diarios, ¿no? Sí. Pero ya los diarios traen descripciones de lo que pasa en la fiesta, ¿no? Traen quejas, no sé, para nombrarte algunas cosas, ¿no? De pronto un lector que manda una carta al diario indignado porque dos mulatas furibundas, decía, lo habían mojado y le habían arruinado el traje, ¿no? Sí. Entonces, a partir de todos esos textos uno puede ir armando una imagen de lo que pasaba allí. Hay algunos también documentos policiales en referencia a lo que pasaba. Y a medida que va avanzando el siglo hay cada vez más, ¿no? Claro. Yo pude armar, por ejemplo, una base de datos de casi 200 canciones de comparsas, letras de canciones de comparsas. Qué bueno. Hay mucho material, la verdad, para entender qué es lo que pasaba allí. Sobre todo más hacia finales del siglo XIX, ¿no? Te envidio, muy buena idea para investigar, me encanta investigar esas cosas, me parecen fascinantes, así que les recomiendo La Fiesta de los Negros.
el libro de Ezequiel Adamowski, que es de siglo XXI. Siglo XXI. Así que la historia de los carnavales, una historia del antiguo carnaval de Buenos Aires y su legado en la cultura popular, muy, muy, muy interesante. Y así llegamos gracias por haber venido, llegamos a este final de Pasos Perdidos.